Ya. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, continuamos hoy día con el estudio de Apocalipsis y quiero recordarles siempre que lo que estamos haciendo como una estructura para el estudio o del estudio es estudiar los actores, los personajes, ¿no es cierto?, por separado, para después, por supuesto, estudiar los eventos, ¿no es cierto?, en los cuales participan estos actores y poder tener nosotros un poco más de claridad respecto a esos mismos eventos, porque Apocalipsis es un libro que vale la pena estudiarlo de esta manera, ¿no es cierto?, porque obviamente cuando estamos describiendo los eventos sin tener claro los actores de estos eventos, nos puede producir un grado mayor de confusión, ¿ya? Entonces, lo último que vimos, ¿no es cierto?, es el falso profeta. Hemos revisado, ¿no es cierto?, el anticristo, el falso profeta, y hoy día vamos a darle un vistazo a los 144.000, ¿no es cierto?, que es un número que aparece también en el libro Apocalipsis, y centrémonos principalmente en quiénes son, ¿no es cierto?, y cuál es su misión, para poder ver cuál es, ¿no es cierto?, su participación dentro de los eventos que se están desarrollando. Por ejemplo, hoy día vamos a ver el capítulo 7 de Apocalipsis, una parte del capítulo 7 de Apocalipsis, pero les recuerdo que esto corresponde al segundo sello, ¿no es cierto?, que aparece el jinete rojo, ¿no es cierto? Si pudiéramos hacer nosotros un pequeño recuento, diríamos, ¿no es cierto?, que los 3 primeros años y medio corresponden al jinete blanco, con todos los eventos que ya vimos que se sucedían en ese instante, ¿no es cierto?, donde destacan principalmente el recibimiento que hace Israel de este anticristo, primero como un líder político y segundo lo levanta a la categoría de su Mesías, ¿no es cierto?, y eso ocurre junto con la reconstrucción del templo o la construcción del tercer templo. Ahora, lo que estamos viendo a partir del segundo sello ocurre desde la segunda mitad de estos 3 años, de estos 7 años, ¿no es cierto?, y comienza a desarrollarse ahí. Y lo que es el sello del jinete rojo, ¿no es cierto?, que significa la guerra, primero sale blanco, segundo sale, ¿no es cierto?, rojo, y los siguientes jinetes, tanto el negro de la escasez como el amarillo de la mortandad, son consecuencia de este jinete rojo, ¿ya? Son consecuencias de este jinete rojo. Entonces, estamos revisando los personajes, ya vimos el anticristo, ¿no es cierto?, vimos al falso profeta, y ustedes se darán cuenta hoy día, ¿no es cierto?, que ya salió el nuevo monarca de Babilonia, ¿no es cierto?, y es jesuita, ¿ya? Y bueno, recuerdan ustedes siempre que se hablaba del famoso Papa Negro, el Papa Negro, bueno, yo siempre les dije que el concepto negro no tenía que ver con el color de su piel, sino que con la vestidura que él tiene. Y los jesuitas de por sí, recuerden ustedes que son los únicos que utilizan traje no, entre comillas, sotana, sino que usan ellos un traje oscuro negro. Ya por eso se le llamaba siempre el Papa Negro, porque en definitiva es el que lleva, por así decirlo, todo lo que es la parte de la administración del Vaticano. Y es participante directo en las políticas del Vaticano. Entonces, esto también es importante tener en cuenta porque de alguna manera nosotros vemos que el escenario se va arreglando. Existía lo que todos tenían claro, ¿no es cierto?, los analistas y nosotros, por así decirlo, era que era muy improbable que fuera europeo, ya bajo ningún punto de vista. Estaba entre que fuera africano o latinoamericano, porque justamente el catolicismo romano donde más ha perdido fuerza es en Europa, ¿ya? Pero desgraciadamente ha perdido fuerza el catolicismo romano, pero ha ganado fuerza el Islam. Hoy día, por ejemplo, el 40% de la población francesa, ¿no es cierto?, se debate entre el ateísmo y el Islam. El resto es una mezcolanza de cosas, pero el personaje, ¿no es cierto?, o la participación
que tiene el catolicismo romano en países como Francia, Alemania, la misma Italia, ¿no es cierto?, es hoy día muy bajo, ¿no es cierto? Y en Italia se conserva principalmente por un asunto turístico, que tiene que ver, por supuesto, con lo del Vaticano. Por lo tanto, era de suponer que iba a pertenecer a uno de los dos continentes latinoamericano o africano, principalmente porque son los últimos bastiones que les va quedando al catolicismo, ¿no es cierto?, como ala fuerte de su doctrina. ¿Ya? Entonces, vimos los sellos, vimos el falso profeta, y hoy día dijimos que vamos a ver estos 144.000. Dígame. ¿Por qué conectó esto de lo del Papa hoy día con lo del falso profeta? Porque efectivamente el falso profeta va a surgir, recuerden, ¿cómo es que va a surgir este concepto? Que ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Surge, claro, pero principalmente de dos pilares que son los que sostienen o los que van a dar origen a esta nueva filosofía de la primera mitad, porque aunque inicialmente esto va a ir entre el ecumenismo, que es el catolicismo aceptando otras religiones como viables, ¿no es cierto?, y la nueva era, que en el fondo con todo su libertinaje y toda su mezcolanza de cosas, lo que hace en definitiva es llenar el otro espacio de la falsedad. Ahora, de estos dos va a surgir, o de estas dos instancias, sin duda alguna va a surgir el movimiento del falso profeta, que en los 3 primeros años y medio, ¿no es cierto?, la función del falso profeta va a ser, por eso es que dice que es un lobo, pero que es un cordero con cuernos que habla como dragón. Leyeron eso, ¿no es cierto? Recuerden. Entonces, el hablar como dragón significa que habla como Satanás. Satanás no es vulgar para hablar. Satanás es seductor. Satanás es realmente, ¿no es cierto?, un personaje que maneja mucho más la diplomacia que cualquier no sé, diplomático o cualquier persona, ¿no es cierto?, carismática. Entonces, el falso profeta lo que va a hacer es, en definitiva, provocar una gran unidad mundial desde el punto de vista religioso en función de un consenso. Pero eso va a ser la primera cara, porque la segunda cara es la real. Finalmente, el falso profeta va a guiar a la población del mundo a un monoteísmo entre comillas, ¿no es cierto?, que va a ser la adoración únicamente a la bestia, y de hecho va a ser tal la demanda que los que no se marquen van a ser ejecutados. ¿Ya? Entonces, esto de peace and love, y de que todos los caminos llegan a Dios, y que, ¿no es cierto?, la tolerancia y todo esto es solamente un anzuelo para aglutinar masas, pero finalmente el propósito del falso profeta es hacer que los moradores de la tierra, como dice la Escritura, adoren a la primera bestia, que es el anticristo. ¿Estamos? Entonces, estos 144.000 aparecen en dos capítulos, y vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. 144.000. El número claramente implica el tema de 12, y 12 significa gobierno y significa también autoridad. Entonces estos 144.000 salen una autoridad dada por Dios, ¿no es cierto? Y ahora vamos a leer 7, 1 al 8, que describe la primera parte del ministerio de estos 144.000. Luchito, por favor. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado con su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los Israel. De Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados.
De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Ya. Bueno, aquí la Biblia explica claramente, ¿no es cierto?, que en algún momento de esta segunda mitad de la semana 70, ¿no es cierto?, de la profecía de Daniel, que tiene que ver única y exclusivamente con la nación de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se está cumpliendo la semana 70 a partir del momento en que la iglesia sale y aparece el jinete en el caballo blanco. Entonces, esta situación que estamos viendo ahora de los 144.000 no está ubicada en esta primera parte, sino que está ubicada en esta segunda parte. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, la misión que tienen estos 144.000. Pero lo primero que tenemos que determinar es que específicamente y claramente, ¿no es cierto?, y expresamente determina que son israelitas, ¿no es cierto?, reales, sanguíneamente hablando. Esto significa, ¿no es cierto?, que, ¿y dónde saber? Porque ustedes saben que existe esta secta, los testigos de Jehová, que dicen que los 144.000 pertenecen a sus filas y que de alguna manera esos 144.000 van a ser, lo cual no tiene ni siquiera ninguna base bíblica, ni tampoco ellos explican la forma en cómo es que llegan a esa conclusión, más que solamente la enseñan, lo cual es totalmente falso y absolutamente falso, porque estos son 144.000 israelitas, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de raza. ¿Y por qué sabemos también que es así? Aparte de todos los argumentos que existen, ¿no es cierto?, que la semana 70, que todo esto, es porque la palabra que se usa para Israel siempre dice tribu. La palabra tribu aparece, creo que 300 y tantas veces, o por lo menos más de 300 veces en la Escritura, y todas las veces hace alusión a Israel. Es la forma en cómo Dios separa a su pueblo de los goik, que de donde deriva la palabra gentil, ¿no es cierto?, o gentiles, ¿ya?, o de los etnos, que es la palabra, ¿no es cierto?, naciones o pueblos, que tiene que ver en el idioma griego. Entonces, nunca Dios se refiere a su pueblo Israel como gentiles o como nación, no, sino que siempre la palabra tribu está asociada a la tribu, literales, de Israel, ¿ya? Entonces, son 12.000 sellados de cada tribu de Israel, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que estos van a ser sellados. Recuerden ustedes que el anticristo el falso profeta va a guiar a los moradores de la tierra a ser marcados. Ahora que se ocupa para estos es sellados. Recuerdan ustedes la palabra marca tenía dos aplicaciones que son justamente, ¿no es cierto?, las que dice el libro de Apocalipsis, que es la palabra caracma, que significa caracteres. Por eso es que dice que el número es 666, pero que hay que tener sabiduría porque es un número de hombre. Ahora, caracteres que significan ese número. Y hablamos, ¿no es cierto?, de que el código de barras, por ejemplo, puede ser la forma en que se traslade esa marca, ¿no es cierto?, a las personas, como marca propiamente tal, porque el código de barras, ¿no es cierto?, corresponde a la forma universal de cómo se comercializan los productos hoy día, ¿no? Hoy día no se consigue ningún tipo de producto, por pequeño que sea o insignificante, sin que tenga un código de barra, ¿no es cierto?, cuando se trata de comercializar. Por lo tanto, nosotros estamos frente a una situación que no es desconocida, sino que ya estamos completamente acostumbrados. Tú en el supermercado pasas, ¿no es cierto?, y el lector, el escáner, ¿no es cierto?, lee un código de barra, cuya primera parte dijimos que eran los caracteres del producto, ¿no es cierto?, y la segunda parte, los caracteres del distribuidor, o exactamente el distribuidor, fabricante o lo que sea. Sin embargo, el inicio, el final y esa división están mediados por el carácter en barra equivalente al número 6. Entonces, todos los códigos vienen con exactamente el 666. Pero obviamente no está expreso, sino que es un carácter. Vale decir que hay que saber que es así, no se lee explícitamente. Claro, no se lee literalmente, sino que tiene que ser descifrado. Y esa es justamente la palabra que se usa, caracteres. Vale decir, nadie se va a timbrar hijo del diablo.
¿cierto? Si te fuera a poner un timbre hijo del diablo, yo creo que tendrías que estar bastante desequilibrado mentalmente para dejarte, o finalmente satanizado abiertamente, pero nadie así abiertamente va a querer que le pongan un timbre hijo del diablo, ¿ya? O muy pocas personas, porque de todo se ve, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace Satanás? Por medio de este concepto de alguna manera nublado y al cual ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Nosotros, ¿ya? Es una cosa universal. Y la otra palabra es estigma, que significa, ¿no es cierto?, que es una impresión, de ahí viene también, o de ahí se deriva la palabra, lo que es el concepto, que significa que es una impresión que va en la piel, ¿ya? Obviamente, en este caso, bajo la piel. Por lo tanto, es impresionante la palabra marca, en el griego, la lectura que tiene en el idioma original, que hoy día nosotros podemos entender perfectamente. O sea, entonces no tenía el apóstol Juan ningún parámetro para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera distinguir lo que estaba escribiendo. Entonces, a diferencia de lo que dice de estos 144.000, por ejemplo, nosotros no somos marcados. ¿Nosotros qué somos? Sellados. La palabra sello es otra palabra, ¿ya?, que es la palabra esfragizo, que significa estampar con anillo u otro elemento con nombre propio. Es decir, no son caracteres que tú tienes que interpretar, sino que dice hijo de Dios, rey tanto, rey, que era lo que hacían los reyes, no eran caracteres, sino que explícitamente estaba ahí como marca de propiedad. No había que descifrar, ¿no es cierto?, que era o a quién pertenecía. Se sabía claramente, ¿no es cierto?, ese timbre pertenece a, ¿ya? Entonces, los cristianos somos sellados con el Espíritu Santo, con la palabra es esfragizo, ¿no es cierto? Y lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13 primero. Porque recuerden ustedes que Satanás, que es el dragón, la primera bestia, que es el anticristo, que tiene 10 cuernos y después le quedan 7, y la segunda bestia, que surge, ¿de dónde surge la segunda bestia? De la tierra, y eso significa la palabra Eretz, que significa la tierra, y está asociado con la tierra de Israel, o sea, es un judío nacido en tierra de Israel. Y en cambio, el anticristo surge del mundo, ¿no es cierto?, entre comillas gentil, pero es de ascendencia judía. ¿Ya? Es un judío. Jamás los judíos o los israelitas van a aceptar como tal un Mesías que no sea judío. ¿Ya? ¿Qué dice Efesios 1.13? Luchito, ¿puedes leer tú? 1.13. Estamos en vivo y el tiempo en televisión es re caro. No, a ver. Sí. En esta bien vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No es cierto? Y dice después, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué más? Y es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza. Es la palabra arras significa es la garantía de que pertenecemos a Dios, pertenecemos al Señor, ¿ya? Entonces nosotros somos sellados, los perdidos, los moradores de la tierra van a ser todos marcados, ¿ya? Entonces es distinto del concepto de sellado. Además, la palabra marca se asocia siempre con ganado, no con seres humanos. Los seres humanos, salvo que fueran esclavos, los esclavos eran marcados, ¿no es cierto? Pero el concepto del sello es totalmente, o es distinto, ¿ya? Ahora, dentro de las 12 tribus, no se nombra la tribu ni de Efraín ni de Dan, porque son las dos tribus apóstatas que fueron reemplazadas por ¿qué tribus? Manasés y José. Muy bien, Manasés y José, ¿no es cierto? Y José no, Manasés y José, ¿ya? Entonces, de aquí viene la teoría de que el anticristo va a ser verdaderamente de la tribu de Dan y que se va a hacer pasar como de la tribu de Judá.
¿Puede que lo haga? Claro que puede que lo haga, pero el punto es que ya sea por engaño o por descendencia verdadera, el anticristo tiene que presentarse como descendiente de la tribu de Judá, de lo contrario no puede heredar el trono mesiánico a la luz de los judíos, ¿ya? Entonces, uno de los pasajes que denota esto de Dan y sobre el cual se basan muchas veces para decir efectivamente que el anticristo vendrá de esta tribu apóstata, en Génesis 49, 16 al 18. Al 18. Por favor. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces tiene que ver con engaño. Con Dan, ¿no es cierto?, está relacionado con engaño, con ataque, ¿no es cierto?, encubierto, como una serpiente. O sea, la serpiente no atacará al caballo de frente, sino que espera que pase y lo muere por acá. Entonces, eso es uno de los tantos versículos que ¿no es cierto?, se asumen como posible de que den efectivamente la visión de que el anticristo va a ser danaíta y no judío propiamente tal, pero que obviamente lo haga por engaño, vuelvo a insistir, o efectivamente sea descendiente de la tribu de Judá, tiene que presentarse al mundo judío, al mundo israelita, como un judío, ¿ya? De lo contrario no tiene posibilidad de heredar el trono o el concepto de Mesías, ¿ya? Entonces, nosotros los cristianos somos sellados, ¿no es cierto? Los moradores de la tierra que se van a perder son marcados. Ahora, ¿cuál es la misión de estos 144.000? Quiero remitirme a no sé, bueno, aquí está dividido en dos. La primera parte, o el primer, recuerdan ustedes, la primera lanchada, por así decirlo de alguna manera, o el primer grupo de cristianos que van a surgir en esta primera mitad, va a corresponder no a los apóstatas, sino que a lo que nombra la iglesia de la Odisea, vale decir, a millones de tibios que nunca se convirtieron de verdad, que estuvieron de acuerdo, ¿no es cierto?, con el Señor, que estaban de acuerdo con lo que Él decía, pero nunca dejaron que el Señor realmente los transformara. La gran mayoría, porque en esta primera fase, como ¿quién está galopando? El caballo blanco. Entonces no va a haber una persecución sobre los que se declaren cristianos en esta época. Por lo tanto, la gran mayoría, de ahí es la importancia de la predicación del rapto y la predicación del tiempo que estamos viviendo. Porque aun cuando nosotros nos vamos, la única posibilidad de que aquellos que se queden, que se van a quedar, ¿no es cierto?, es el hecho de que sepan y entiendan, a lo menos mentalmente, el concepto del rapto. Porque la explicación que van a recibir, por supuesto que ellos se van a dar cuenta que no es así y van a saber efectivamente que fue el rapto. Entonces, los primeros cristianos que van a surgir en estos 7 años van a provenir de esta, ¿no es cierto?, de esta parte o de esta instancia que es lo que grafica la Odisea. En la Odisea, Cristo está fuera, ¿ya? Cristo está fuera. ¿Qué dice la Odisea? Yo no necesito a Dios. Muchos cristianos hoy día creen que no necesitan a Dios, creen que no necesitan venir a la iglesia, creen que no necesitan venir a aprender, creen que en realidad ya con haber hecho una decisión una vez es suficiente, creen que no tienen que leer la Biblia, creen que no tienen que... Y eso es un engaño de Satanás. Ahora, cuando lo creen tanto al punto de que nunca lo hacen, lo más probable es que se vayan a quedar, ¿ya? Pero no fueron apóstatas, no rechazaron, de hecho estuvieron en contra de las cosas apóstatas, pero ellos en sí nunca se convirtieron, ¿ya? Porque una cosa es estar, Dios no quiere que estemos de acuerdo con Él, obviamente, si realmente nos entregamos a Él, por supuesto que vamos a estar en acuerdo con Él y en desacuerdo con todo lo que sea apostasía, pero alguien puede estar de acuerdo con lo que Jesús dice y no convertirse. ¿Recuerdan ustedes a Festo? Festo es en el libro de los Hechos,
cuando le dice a Pablo, Pablo, por poquito me convence. O sea, estoy completamente de acuerdo, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. Y por ese poquito ahora está en el infierno. ¿Ya? Porque murió en sus pecados. Aquí estamos hablando de gente que va a sobrevivir al rapto de la iglesia, o va a quedar al rapto de la iglesia. ¿Ya? Y ellos van a ser los primeros que se van a dar cuenta, y ahí va a comenzar, ¿no es cierto?, el primer surgir del cristianismo en este periodo de 7 años. Sin embargo, a la mitad de la semana va a empezar, por supuesto, ¿qué cosa? La persecución, primero con los judíos y después con los judíos y cristianos. Y ahí va a venir el arneo, ¿ya? Entonces ahí muchos, o una parte de los que aquí se dieron cuenta, desgraciadamente, no van a resistir la prueba y se van a marcar. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto de avivamiento propiamente tal no está tampoco en esta primera parte. El avivamiento está expresado en el evangelismo de estos 144.000. Ellos van a llevar el evangelio al mundo después del rapto de la iglesia. Obviamente el rapto de la iglesia fue aquí, pero la participación de ellos comienza aquí. Y ellos cumplen la segunda parte de la gran comisión que está en Mateo 28, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Hoy día, ¿la iglesia ha llegado a todas las naciones? No, pero a casi todas sí, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros no vemos un avivamiento, vemos una tendencia marcadísima hacia la apostasía. Porque cuando muestran, por ejemplo, grandes masas de personas que se convierten, lo único que podemos decir que efectivamente ocurrió ahí es grandes masas de gente que levantó la mano o que hizo una decisión. Pero la conversión se mide por los frutos, ¿no es cierto? Entonces, el concepto es, además, si se está entregando un evangelio mutilado, porque no puede existir predicación del evangelio sin un llamado genuino al arrepentimiento, sin que la persona verdaderamente reconozca que tiene una condición completamente caída. Muchos reciben un evangelio donde creen, como les digo siempre, que el Señor tiene que hacer como algunos ajustes, porque en realidad es una buena persona, o sea, no tiene mucho que cambiar. Son los peores. Son los peores porque piensan que Dios tiene que hacer algunos arreglos nomás en su vida, algunos detallitos que cambiar. No. Él dice que tiene que quebrarnos completamente, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Ya? Entonces, el tema pasa principalmente porque este evangelismo o este despertar, por eso es que cuando ustedes escuchen en esta época, y lo digo con toda responsabilidad, en esta época, el avivamiento de la iglesia, eso es mentira. Puede que tengan intención, no estoy juzgando la intención, pero el tiempo profético que estamos viviendo es un tiempo de apostasía. Yo le creo a la Biblia, no a las personas. La Biblia dice que estamos viviendo un tiempo de apostasía, por eso dice a la iglesia de Filadelfia: tienes poca que cosa fuerza, porque la verdad no aglutina gente. La gente no se amontona a escuchar la verdad, porque la verdad lo confronta con su pecaminosidad. La gente se amontona hoy día a escuchar ¿qué cosa? Su propia concupiscencia. Por eso dice que se van a amontonar profetas, falsos profetas, ¿no es cierto?, líderes religiosos, esto y esto otro. La gente tiene un velo en su nivel de conciencia, es impresionante. O sea, la gente se olvida por qué renunció el monarca anterior del Vaticano, ¿no es cierto? El monarca anterior renunció por los escándalos sexuales, por los escándalos económicos, y hoy día están con el pañuelo blanco saludando al otro. Entonces, no piensa, la gente no procesa. Eso es lo que logra la religión, embobar a las personas. La persona nunca piensa, la persona se acostumbra. ¿Sabes qué? La religión es y usa el mismo método con que tú entrenas a un perrito. Solamente lo condicionas. Pero nunca realmente no es que esté pensando, sino que lo condiciona. Eso hace la religión. Y ese es el daño más grande que la religión católica le ha hecho a la humanidad. Por eso será y morirá como un instrumento del diablo. No hay, con todo lo que pueda uno pensar, ¿no es cierto?, el daño más grande que se le ha hecho a la Argentina hoy día es nombrar. El daño más grande no fue que grande ha sido, ¿no es cierto?, los robos fiscales que han hecho los últimos gobiernos o los gobiernos argentinos, ¿no es cierto?,
en un país rico, de todas maneras se lo han robado como varias veces, y si no fuera tan rico, ya habría desaparecido. El daño más grande se lo acaban de hacer hoy. Hoy van a reforzar, ¿no es cierto?, aquello que, imagínate, y no solamente a ellos, sino que de sopetón a nosotros, porque ahora vamos a ser más hermanos que nunca, así. El Papa trasandino, está al otro lado de la cordillera y todo. Entonces, o sea, y esto la gente no ve que hay un pensamiento. ¿Ustedes creen que estuvieron orando al Espíritu Santo, estos infelices metidos ahí? No sé, estaban hablando de la conveniencia, o que esta cuestión salió, que bajó un ángel y le dijo tú. Esto es examinar las conveniencias, examinar todo eso, es un acto político inmenso, de inmensa conveniencia. No tiene nada de fe, no tiene nada de Dios. Y si nosotros hoy día no tenemos la valentía de confrontarlo tal como es, yo no sé para qué nos sirve la libertad. Si no hacemos que la gente a lo menos piense un segundo que el jerarca, el supuesto representante de Dios en la tierra renunció, o sea que renunció Dios. Y ahora hay que elegir a otro. Y hay que inventarle un cargo, porque ¿qué le tenemos? Papa emérito, Roblutus y alguna cuestión latín que siempre sale y que la gente no entiende, ¿no es cierto? Y con eso quedan todos felices. Entonces yo no te juro que no puedo concebir tanta ceguera humana, y la única explicación que tengo, y Dios tenga misericordia de ellos, es que tienen un velo puesto por el diablo o están todos endemoniados. Pero después que el jerarca del catolicismo romano dice, ¿sabes qué? Me retiro porque no doy más. Eso lo dijo él, con los escándalos sexuales, con los escándalos económicos, ¿no? Y que otro asume esta cuestión, pues, o sea, ¿acaso las cosas van a variar, van a cambiar? Y todo el mundo lo sabe, pero un pañuelito blanco como bobo, y lo digo con tristeza, no con, aunque me suene como tono de burla, pero es con tristeza, porque realmente la única explicación que yo tengo es que realmente esas personas están endemoniadas nomás, o tienen un velo tan grande, porque cuando los confrontan con la verdad, la religión lo que hace es alejarlos de Cristo. Cuando tú le presentas al verdadero Jesús a la gente se arranca. Entonces, estos 144.000 van a evangelizar en la segunda mitad de la semana 70, ¿no es cierto? Y esa segunda mitad de la semana 70 va a estar marcado por un avivamiento real. Mateo 24, del 13 al 15, nos va a dejar claro, tal como lo dijimos varios estudios atrás, el capítulo 24 de Mateo, que muy malamente se utiliza muchas veces, ¿no es cierto?, para asociarlo con la iglesia. No es, el 80% de Mateo 24 está relacionado con este tiempo, del 13 al 15. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerda, el que persevere hasta el fin. Nosotros no somos salvos por perseverar, somos salvos por gracia. Nosotros tenemos que perseverar en la búsqueda de la santidad. Primera cosa, para que veamos el tiempo de eso. Continúa. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá, ¿qué cosa? Nosotros, cuando terminemos nuestra predicación y ocurra, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿El fin? No, el arrebatamiento. De hecho, el arrebatamiento, el rapto, va a dar inicio a esta semana 70. El fin va a llegar al final de los 7 años, pero no el fin del mundo tampoco. El fin de 6 siglos de autogobierno humano fracasado, ¿no es cierto? Por eso es que estos 7 últimos años son, por así decirlo, la sumatoria de todos los fracasos gubernamentales que el hombre ha inventado, personificados en el anticristo. Y el fin de ese periodo, de todos esos 60 siglos para atrás, ¿no es cierto? Y comienza los últimos 10 siglos, el último milenio, ¿no es cierto? Que también la Biblia le llama el tiempo del descanso, donde Dios va a restaurar el planeta completamente. Dios
va a gobernar en la persona de Jesucristo desde Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice que nos va a gobernar con vara de hierro. Y donde van a existir seres humanos, ¿no es cierto?, con cuerpos restaurados, y vamos a existir nosotros con cuerpos glorificados. Eso va a durar 1000 años. Entonces, por eso es que eso no se aplica a la iglesia, porque la iglesia no va a predicar y viene el fin. La iglesia predica y viene el rapto. Y viene el inicio de esta última etapa, que es la semana 70. Eso está enfocado en la predicación de estos 144.000, que a diferencia que la próxima semana vamos a ver, los dos testigos, ¿no es cierto?, que tienen un ámbito netamente en el templo y específicamente al liderazgo judío, ¿no es cierto?, en los 144.000 parten en Jerusalén, pero son expandidos, al igual cumpliendo la segunda parte de la gran comisión de Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer naciones. La iglesia ha cumplido parte de eso, pero el fin de la iglesia no está marcado por un avivamiento, sino que el fin de la iglesia está marcado por una apostasía. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que millones se van a convertir por su predicación. Apocalipsis 7, 9, ampliémoslo hasta el 14, hasta el 15, perdón. Apocalipsis 7, 9 al 15. La multitud vestida de ropa blanca. ¿Ya? Después de que miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas de las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él. Ya. Otra vez, versículo 9, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Tú y yo no estamos ahí. Hay distintas situaciones o distintos lugares donde vamos a estar nosotros, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a estar nosotros en este momento? Que está relatando esto. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cielo, en las nubes del cielo con el Señor, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros somos parte de esta multitud. Esta multitud, ¿qué recibimos nosotros cuando llegamos a la presencia del Señor? Corona. ¿A ellos qué se les da? Palma, ¿no es cierto? Para alabar. ¿Ya? Ellos lavan, lo que significa, ¿no es cierto?, que la salvación tuvo un costo para ellos. Para nosotros la salvación es un regalo, para ellos tiene un costo. A nosotros nos lava la sangre de Jesucristo. Ellos lavan su ropa en la sangre del Cordero. ¿Y cómo es que la lavan, no es cierto? Y eso denota obra. ¿Cuál es la obra? Entregar su vida. Entregar su vida. Entonces ellos salen de la gran tribulación. De la gran tribulación. Ese es el fruto de este verdadero avivamiento que va a ocurrir en este periodo de la historia. Que ya no es la iglesia, sino que es Israel el que lleva el evangelio al mundo. Y así como en un principio los judíos llevaron el evangelio a los gentiles, se vuelve a repetir la fórmula en que los judíos, al principio de la iglesia, al principio del cristianismo, los judíos llevan el evangelio a los gentiles. Y al final de la historia, los judíos de nuevo van a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Ya? Entonces, dice que estos son los que salieron de la gran tribulación. Por lo tanto, nosotros no estamos en esa gran multitud.
con esto no quiero lo que quiero es que entendamos, ¿no es cierto?, que están marcadas las distintas economías en que se desarrolla el libro de Apocalipsis, la iglesia, ¿no es cierto?, todos los salvos de la historia, más los de la iglesia, los de la gran tribulación, y después vamos a ver los del milenio, todo ese proceso. Pero estos, por ejemplo, son los que salieron de la gran tribulación. Que se van a incluir algunos gentiles ahí, por supuesto, también. Y esos 144.000, por supuesto que son judíos. Recuerden ustedes que a esta altura ya van a estar restauradas las 12 tribus de Israel. Por algo lo sacaron de ahí. Pero nosotros somos salvos, hoy día, como iglesia, por la gracia. No importa si seamos israelitas, no lo seamos, ¿no es cierto? Si tenemos ascendencia israelita, si mi tatarabuelo era israelita, era de apellido Sukkot y se cambió del campo, ¿no es cierto? Y yo vengo de esa línea así porque el Señor va a ocupar israelita y no de quinto o sexto enjuague. ¿Bien? Que podríamos ser cualquiera de nosotros los descendientes de los de Sefardita y todo eso, que puede ser real, ¿no es cierto? Pero el tema es que Dios restaura efectivamente las naciones, de las naciones, ¿no?, a sus tribus y las separa, y de ese remanente toma estos 144.000. ¿Ya? ¿Cuál es la misión de ellos? Evangelizar en el último periodo, ¿no es cierto?, de la historia humana en cuanto a los antes del milenio. Antes del milenio. Ahora, Apocalipsis 14, 12 al 15. ¿Queda claro eso? Aquí en Apocalipsis 14, ya los 144.000 murieron. Los mató a todos la bestia, el anticristo los mató a todos ya. ¿Ya? Aquí está la paciencia. No, Apocalipsis 14. ¿Sí? Ah, bien, perdona, Luchita. Dale. Aquí está la paciencia de los santos, que guardan el mandamiento de Dios y la fe de Jesús. Perdón. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Está malo esto. Ese 2 no corre y ese 1 tampoco. Sí, somos solo el coágulo de nuestra secretaria que ya está en edad de jubilación. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fíjate, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, pero ellos son sellados con el nombre de Dios y el de su Hijo o el Cordero. ¿Cierto? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy Yahweh. Yahshua, que es el nombre de Jesús, es Jehová salva. ¿Ya? Entonces, ellos tienen el nombre. Por eso es que es importante estas grandes diferencias, ¿no es cierto? Que en definitiva nos van arrojando, porque eso, ellos están ahora, dice dónde. No, en el monte de Sión, pero no en la Jerusalén terrenal, sino que en la Jerusalén celestial. ¿Ya? Siga. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen los corderos por donde quiera que vayan. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya, entonces nos situamos que están en la Nueva Jerusalén. Ahora, dice que son vírgenes, ¿no es cierto? Si nosotros nos contextualizamos en la cultura judía, tendríamos que decir que estos varones vírgenes tendrán que tener una edad entre 18 y 21 años, que es más o menos lo que se consideraba un varón virgen en Israel, ¿no es cierto? Porque estaba en edad de contraer matrimonio, pero todavía por supuesto no lo había contraído. Así como en el caso de la mujer se le llama doncella, ¿ya? Entonces, no podría ser ninguno testigo de Jehová, pues son los viejos que también de virgen no tienen nada.
entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, no son israelitas, no son vírgenes, son viejos, porque son los que están en Brooklyn, no son los que andan tocándote el timbre acá, y eso no tiene ninguna esperanza. O sea, no son ellos están trabajando para salvarse nomás, pero no son los 144.000, los 144.000 tienen sus mansiones allá en New Jersey, en los Estados Unidos. Vi que habían construido una casa de $5 millones, una mansión gigantesca para recibir a Moisés y a Elías, y la gente daba plata para eso. Y los jerarcas, los testigos de Jehová viven ahí a cuerpo de rey. La gente es muy tonta, ¿no? Tiene lo que merece, por todo. Porque se cierra. Rechazan la verdad. Esa es la otra que dice, no, pero es que no, pues, entonces no. ¿Quieres lo que quieres tener? ¿Ya? Entonces, dice que estos 144.000 están siempre con el Cordero y fueron tomados como primicias. ¿Dónde están ahora? En el capítulo 14, en la Nueva Jerusalén. ¿No es cierto? ¿Por qué usa el término como primicias? ¿Los primeros en qué? Eso, los primeros en estar en la primera, en la Jerusalén celestial. No van a ser los únicos, son los primeros. Así como, ¿quiénes son los que inauguran el lago de fuego? El profeta y el anticristo. El falso profeta, las dos bestias, el anticristo, ¿no es cierto?, y el falso profeta. Ellos no son atados, Satanás es atado por 1000 años en el abismo, pero ellos son los que inauguran las primicias, ¿no es cierto?, del lago de fuego. ¿Ya? Ahí tendrán su parte todos los millones de perdidos que rechazaron a Jesús a lo largo de toda la historia. Y por favor no vayan a preguntar por el indecito que está en el Amazonas y que nunca escuchó y cuestión así. Está claro ya qué es lo que va a pasar con ellos y que la justicia de Dios no se equivoca. ¿Ya? La justicia de Dios no se equivoca. Porque nosotros tenemos que preocuparnos y dar gracias a Dios que no vamos para allá. Y si vamos para el cielo y vamos a la presencia del Señor y nuestro destino final, espero que para todos nosotros sea la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, tenemos que vivir de una manera diferente. Por eso es que hemos tratado el tema de la santidad, de todo esto, porque somos ciudadanos del cielo. Estamos como extranjeros y peregrinos. Que tenemos que hacer las cosas como corresponde, por supuesto, porque somos hijos de Dios, pero nuestra esperanza no está puesta en este mundo. ¿Ya? No es una visión escapista, al contrario. Al contrario, tiene que impulsarnos a ser más diligentes en cada cosa que el Señor nos permita hacer. Pero estos 144.000 son las primicias, son los primeros que llegan a la Nueva Jerusalén. ¿Ya? A la Nueva Jerusalén. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, que son ellos. Bueno, nos faltó ver el pasaje de Apocalipsis 13, donde se dice que son asesinados. Apocalipsis 13, versículo 5 al 7. Apocalipsis 13. El contexto de Apocalipsis 13 son las dos bestias. También se le dio boca y hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar por 22 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre la tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se dan cuenta? Se le dio autoridad por 42 meses y ahí recién hace guerra contra los santos. Por eso es que durante los primeros 3 años y medio, los primeros 42 meses, reina, entre comillas, una paz, ¿no es cierto?, donde no hay persecución ni para judíos ni para cristianos. De hecho, es el periodo de romance, ¿no es cierto?, entre Israel y el falso y el anticristo, ¿no es cierto?, y el falso profeta. En cambio aquí, en estos últimos 42 meses, dice que efectivamente ahí se le permite atacar a los santos y vencerlos. Ya, a estos 144.000 y a millones más. Pero esos millones más incluyen los 144.000. Por eso aparecen en el capítulo 14, pues ya en el cielo, están todos muertos. O sea, muertos físicamente. Ya, ¿está claro los 144.000? La próxima semana vamos a estudiar
2 testigos, y los 2 testigos están en el capítulo 11. Entonces, ustedes tienen que leer varias veces el capítulo 11, incluida la 7ª trompeta, ¿ya? Y busquen, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento todas las referencias que haya a estos 2 olivos, a las señales que hacen, ¿no es cierto? Vean ustedes y estudien, hagan la correlación con eso. Si no tiene una Biblia con concordancias en el computador, donde sea, entonces lo ideal es que pueda tener, ¿no es cierto?, referencia en eso, pero referencia, no explicaciones, referencia que te lleven a otros versículos que hablan de lo mismo, ya no una explicación. La mejor Biblia para estudiar son con esa referencia, que, ¿no es cierto?, los 2 olivos te llevan al libro del Antiguo Testamento y dice, y te da ahí el contexto del concepto de quiénes son esos 2 olivos y así sucesivamente. ¿Ya? Si no, condicionamos nuestro estudio. Ok. ¿Estamos claros los 124.000? Bien. Los eventos, porque Apocalipsis es un libro que vale la pena estudiarlo de esta manera, ¿no es cierto? Porque obviamente cuando estamos describiendo los eventos sin tener claro los actores de estos eventos, nos puede producir un grado mayor de confusión, ¿ya? Entonces, lo último que vimos, ¿no es cierto?, es el falso profeta. Hemos revisado, ¿no es cierto?, el anticristo, el falso profeta, y hoy día vamos a darle un vistazo a los 144.000, ¿no es cierto?, que es un número que aparece también en el libro Apocalipsis, y centrémonos principalmente en quiénes son, ¿no es cierto?, y cuál es su misión, para poder ver cuál es, ¿no es cierto?, su participación dentro de los eventos que se están desarrollando. Por ejemplo, hoy día vamos a ver el capítulo 7 de Apocalipsis, una parte del capítulo 7 de Apocalipsis, pero les recuerdo que esto corresponde al segundo sello, ¿no es cierto?, que aparece el jinete rojo, ¿no es cierto? Si pudiéramos hacer nosotros un pequeño recuento, diríamos, ¿no es cierto?, que los 3 primeros años y medio corresponden al jinete blanco, con todos los eventos que ya vimos que se sucedían en ese instante, ¿no es cierto?, donde destacan principalmente el recibimiento que hace Israel de este anticristo, primero como un líder político y segundo lo levanta a la categoría de su Mesías, ¿no es cierto?, y eso ocurre junto con la reconstrucción del templo o la construcción del tercer templo. Ahora, lo que estamos viendo a partir del segundo sello ocurre desde la segunda mitad de estos 3 años, de estos 7 años, ¿no es cierto?, y comienza a desarrollarse ahí. Y lo que es el sello del jinete rojo, ¿no es cierto?, que significa la guerra, primero sale blanco, segundo sale, ¿no es cierto?, rojo, y los siguientes jinetes, tanto el negro de la escasez como el amarillo de la mortandad, son consecuencia de este jinete rojo, ¿ya? Son consecuencias de este jinete rojo. Entonces, estamos revisando los personajes. Ya. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, continuamos hoy día con el estudio de Apocalipsis y quiero recordarles siempre que lo que estamos haciendo como una estructura para el estudio o del estudio es estudiar los actores, los personajes, ¿no es cierto?, por separado, para después, por supuesto, estudiar los eventos, ¿no es cierto?, en los cuales participan estos actores y poder tener nosotros un poco más de claridad respecto a esos mismos que ya vimos el anticristo, ¿no es cierto?, vimos al falso profeta y ustedes se darán cuenta hoy día, ¿no es cierto?, que ya salió
el nuevo monarca de Babilonia, ¿no es cierto? Y es jesuita, ¿ya? Y bueno, recuerdan ustedes siempre que se hablaba del famoso Papa Negro, el Papa Negro, bueno, yo siempre les dije que el concepto negro no tenía que ver con el color de su piel, sino que con la vestidura que él tiene. Y los jesuitas de por sí, recuerden ustedes que son los únicos que utilizan traje no, entre comillas, sotana, sino que usan ellos un traje oscuro negro. Ya por eso se le llamaba siempre el Papa Negro, porque en definitiva es el que lleva, por así decirlo, todo lo que es la parte de la administración del Vaticano. Y es participante directo en las políticas del Vaticano. Entonces, esto también es importante tener en cuenta porque de alguna manera nosotros vemos que el escenario se va arreglando. Existía lo que todos tenían claro, ¿no es cierto?, los analistas y nosotros, por así decirlo, era que era muy improbable que fuera europeo, ya bajo ningún punto de vista. Estaba entre que fuera africano o latinoamericano, porque justamente el catolicismo romano donde más ha perdido fuerza es en Europa, ¿ya? Pero desgraciadamente ha perdido fuerza el catolicismo romano, pero ha ganado fuerza el Islam. Hoy día, por ejemplo, el 40% de la población francesa, ¿no es cierto?, se debate entre el ateísmo y el Islam. El resto es una mezcolanza de cosas, pero el personaje, ¿no es cierto?, o la participación que tiene el catolicismo romano en países como Francia, Alemania, la misma Italia, ¿no es cierto?, es hoy día muy bajo, ¿no es cierto? Y en Italia se conserva principalmente por un asunto turístico, que tiene que ver, por supuesto, con lo del Vaticano. Por lo tanto, era de suponer que iba a pertenecer a uno de los dos continentes, latinoamericano o africano, principalmente porque son los últimos bastiones que les va quedando al catolicismo, ¿no es cierto?, como ala fuerte de su doctrina. ¿Ya? Entonces, vimos los sellos, vimos el falso profeta, y hoy